Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 9 de diciembre. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Yo me encuentro por acá en la ciudad de Puebla. Déjenme decirles que esta noche voy a tener ahorita en breve, voy a presentar pantalla, comparto pantalla y voy a tener la presencia de esta persona que se llama Ernesto Fundora. Déjenme mover un poquito más para acá para que se vea. Bueno. Ernesto Fundora, esta es su página, efundora.com/MX. Bueno, pero aquí está su. Ernesto Fundora, si quieren nada más darse cuenta de su currículum, de su biografía, miren nada más para que se entretengan, ¿eh? Él es cineasta y escritor. Es una persona con una mirada lúcida, tanto en el cine como en lo que escribe. Mirada verdaderamente lúcida. Y vean todo lo que es aquí, lo que ha creado. Me da mucho gusto tenerlo presente porque, miren, les voy a decir que desde hace mucho tiempo me lo presentó un amigo cubano, Alejandro González Acosta, al que conocí hace muchos años en un vuelo de la Ciudad de México a la ciudad de Lima. Él iba a recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega junto con otras personas de las cuales también me hice muy amigo, de José Luis González Martínez, antropólogo. Aquí tiene su currículum, su canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, blog, cursos, su correo electrónico, su teléfono, WhatsApp, cineasta y escritor. Y si vamos bajando, aquí vamos viendo muchas de las cosas que ha venido realizando, pero el día de hoy lo que me va a ocupar, debo de confesar, porque a mí me gusta ser honesto, que me envió, nos íbamos a ver un día en la Ciudad de México, y allí en la Ciudad de México me iba a regalar él este libro físicamente. A mí me gusta leer físicamente porque subrayo, escribo, busco, indago, y me cuesta luego trabajo aquí en las pantallas luminosas, en fin. Pero total que por algún motivo no pude ir yo, pero aquí está el libro, Ensayo, Instinto de Barricada. La finalidad sin fin de las revoluciones. Realmente es interesantísimo y habla de las revoluciones de colores. Y miren aquí estos aparatos que están acá, otros estos que están acá. Es apasionante, pero sí yo quería ser sincero y decir que no lo he leído, pero si me esperaba leerlo, teniendo en cuenta que también tengo mucha lista en espera, pues nunca lo iba yo a entrevistar. Entonces ahorita lo vamos a tener en breve y prometo que me voy a poner a estudiar y a leer pronto. Yo regreso por acá y mientras me voy con Ernesto Fundora en lo que Pastor se vuelve a conectar. Pero obviamente vamos a hablar de lo de Bashar al-Assad, de lo que ha pasado en Siria. ¿Quién está detrás de lo que ha ocurrido en Siria y en contra de Bashar al-Assad? Ustedes van a estar escuchando y leyendo en todos los medios de comunicación, o en la mayoría de ellos, un dictador, no digo que no lo sea, pero un dictador, claro que heredó el poder de su padre. Hay algo que yo publiqué en rubenluengas.com, no se quiere ir del mismo. Bueno, y también voy a tener a Uber Rojas Caballero, Uber Rojas Caballero, nuestro amigo peruano, a quien le dije, oye, mira, qué interesante, voy a tener a Ernesto Fundora este lunes. Claro que yo no sabía que se iba a atravesar esto de Bashar al-Assad y la cuestión de Siria, no lo sabía. Entonces le mandé el libro a Uber Rojas Caballero y me mandó un mensaje, mira, me acosté a las 5 de la mañana leyendo a Ernesto Fundora, este libro que están viendo aquí. Dice, apasionante, interesante. Me dijo él, no me queda claro si apoya a Trump o no apoya a Trump. Eso me dijo. Entonces, pues se lo vamos a preguntar. Uber está, lo voy a agregar, te digo que, a ver, Pastor, ya estás aquí. Rubén, ya regresé. Es que no se me actualizaba ninguna imagen, estaba todo congelado. Tuve que cerrar varias cositas y ya regresé por acá. Perfecto. Bueno, voy a sumar de una vez a Ernesto, Pastor, porque con el tema de Adelante, Siria Rubén. y todo, y lo vamos a presentar y aquí está, y déjame quitar aquí lo de el libro. Tiene otros libros apasionantes
Te saludo con mucho gusto, Ernesto Fundora. Aquella vez que tuvimos una conversación vía telefónica fue apasionante. Me dejaste verdaderamente cautivado. Como digo, eres una persona con una mirada lúcida, culto, sabes de muchas cosas. Y te dije, te tengo que invitar. Y gracias a nuestro mutuo amigo Alejandro González Acosta, a quien le mando un fuerte abrazo. A ver, Aquí es. Ernesto, tal, ¿escuchas? Rubén? ¿Me escuchan? Hombre, pero perfectamente bien. Lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Entonces yo creo que te quitamos de la otra, ¿verdad, Pastor? Ok, Para que no nos quite perfecto. Exactamente, Rubén, lo voy a sacar de aquí. De todas maneras, no había ningún problema, pero por cualquier cosa. por cualquier cosa. Y sumamos, pero nada más con audio, ¿verdad? A V Ya, Rojas Caballero. ya lo tenemos, Rubén. Nada más es cosa de que él abra su micrófono, pero él ya Ya está lo tenemos, agregado. mi querido V Rojas Caballero, lector voraz. Le mandé el libro de Ernesto y se quedó hasta las 5 de la mañana. ¿No te sientes orgulloso, Ernesto? De que hasta las 5 de la mañana estuvo leyendo ahí lo que pudo de tu libro y lo hace evidentemente. Agradecemos por acá la cooperación que hace Alex Metal. Don Rubén, se ve bien con barba, jaja, excelente programa. Pues no sé si me vea bien o mal, pero me la estoy dejando. Vamos a ver qué sucede. Y total, ahí me la quito un día, ¿no? Si no. Ernesto, ¿qué opinas? Mi amigo V Rojas Caballero. V Rojas Caballero, desde Lima, Perú, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas noches a todos amigos. Ernesto, un tremendo gusto conocerte, poderte saludar. Y de verdad que me capturó el libro. Me envió Rubén el libro, empecé a leerlo y no pude dejar de leerlo. O sea, Gracias, he gracias. tenido que dormir en el día para poder estar aquí ahora con ustedes. Bueno, ya será un motivo para conversar, mi querido Claro que sí. Ernesto y Rubén. Excelente, y me dio envidia porque a mí me lo mandó hace mucho tiempo y no he hecho lo que tú. Claro, le advertí que tengo muchas lecturas atrasadas, pero el tema es apasionante y tiene que ver con esto de las revoluciones de colores. Vamos a ir ahorita ahí entreverando algunas cosas sobre lo de Siria, pero tú en este libro hablas también de las revoluciones de colores, Ernesto Fundora. Comencemos por la portada del libro, a ver, Sí, me es parece una muy buena. un poco complicado el título, Un poco ¿no? esotérica, Espíritu de sí, la está muy riqueza. interesante, sí. Parece de la revista The Economist. Exactamente, A mí lo que me exactamente. preocupa es que dice manual para post-revolucionario frente al nuevo orden mundial. ¿Por qué dices post? O sea, ¿tú renunciaste a la idea de la revolución? Bueno, Vámonos, qué digamos que es una pregunta. superación del concepto clásico de revolucionario. O sea, ya nosotros tres, por ejemplo, ya nos enmarcamos en otro prototipo de revolucionario, no en el clásico. Y yo reconozco como mi interlocutor nuevas generaciones, con nuevas visiones del mundo, con nueva visión del cambio, del progreso, incluso de cómo operan estos updates o estos resets, que a veces tratamos de limitarlos nada más a fenómenos sociopolíticos y económicos, pero que vienen desde el mundo de las ideas, revoluciones de pensamiento, de sistemas de creencia, revoluciones de doctrina, revoluciones científicas, tecnológicas. O sea, la revolución es un concepto mucho más híbrido y total que a veces la, digamos, neurosis política de nuestra época ha ido reduciendo. Pero de la revolución que hablamos no es de la revolución de la tecnología. Sí, yo planteo que la Estamos hablando de revolución la es un revolución proceso humana, híbrido. de la sociedad, del cambio de sistema, de la forma de Claro, organizarse, claro. de la sociedad. De esa revolución estamos hablando. ¿A esa revolución has renunciado o la estás observando como digamos, opinólogo, como se dice ahora? No, es que mira, no se trata de un proceso de renuncia. En realidad nosotros estamos inmersos dentro del fenómeno. No podemos tomar distancia. Nosotros somos partículas elementales de ese fenómeno. Nosotros somos actores, gestores de esa revolución. En el momento en que ya nosotros tres, por ser incidentes en la generación de conciencia social, cívica, intelectual, científica, en el cambio de la cosmovisión, en el cambio de la narrativa oficial, ya nosotros somos actores de esta revolución nueva. Yo partí de la última revolución que estamos viviendo, que es esta revolución científico-técnica digital, que yo considero que es la revolución englobante que mayormente resume el resto de las revoluciones anteriores. O sea, cuando tú analizas, por ejemplo, vamos a ir a un momento clásico de la civilización, que es el Renacimiento.
El Renacimiento no hubiera sido posible si no hubiera existido la imprenta. La revolución de hoy no es posible entenderla sin la tecnología de la tecnósfera. Claro, esas son las condiciones para una revolución, pero la revolución es un compromiso, ¿no es cierto? No, pero tú estás hablando de la ideología. Yo en alguna medida reparo en el libro de cuándo se vive en la base y cuándo se vive en la superestructura. Si partimos nada más del ideal, olvidamos el real. Entonces tiene que haber una dialéctica de un ir y venir de las condiciones sociales, económicas, políticas, ideológicas que generan una revolución, y también hay que ir a la parte áurea de la revolución como un ideal, como una es utopía. Que yo creo que Uber está pensando en la revolución cubana de Fidel Castro y tal. Ah, bueno, puede ser. Me da la impresión, ¿no, Uber, que ahí estás instalado? Mira, el mérito de nuestro amigo Fundora es de que él habla del proceso revolucionario muy amplio, o sea, habla incluso de la comunidad inicial, ¿no? De cómo era la idea del comunismo primitivo, si se puede decir, ¿no? Y parte de ahí para ir adentrándose en la historia de los diferentes cambios y revoluciones que ha habido en toda la historia, ¿no? Eso es lo interesante, o sea, o sea que no estás ahí muy clavado con el 1959 en Cuba. No, para nada, fíjate. No, me refiero a Uber, en su pregunta, a Uber. No, yo al contrario, creo que, y como él mismo dice en una entrevista, Ernesto, él es producto de ese proceso revolucionario cubano. Ellos son el producto, ellos y su generación, de los 60 y 70 son producto de esa. Pero un producto crítico, no es un producto acrítico. Exactamente. ¿No es cierto, Ernesto? A ver, adelante, exacto. Ernesto. Bueno, mira, yo en algún momento, haber vivido en el marco estricto de una isla, de un proceso de una sociedad cerrada, tal vez me hizo tener una visión monista del mundo y una visión sincronizada con ese modelo revolucionario. Puede que ese sea uno de los activadores o excitantes que me lleve a escribir este libro. Porque ¿qué pasa? Ya yo he vivido fuera de Cuba la mitad de mi vida. Entonces ya yo tengo los dos prismas. Yo tengo el prisma de una sociedad abierta, de una sociedad plural, incluyente, una democracia fallida, representativa, como quieras llamarle, de un capitalismo tecnocrónico, de una socialdemocracia, de dictaduras. O sea, he pasado por todos los ámbitos políticos habido y por haber. Y eso me da cierta libertad de análisis, porque mi reflexión no solo va acompañado de una cultura libresca, sino va acompañado de una experiencia de vida. Y yo voy cotejando una cosa con la otra. Oye, Ernesto, ¿cuánto tiempo viviste en México antes de que te fueras allá a Miami? ¿Y por qué saliste de México? Bueno, yo viví en Cuba 27 años. En México tengo 30. O sea que ya he vivido más en México. Lo que pasa es que yo siempre estoy yendo y viniendo. Pero tú estás viviendo, oficialmente sigues viviendo en México. Sí, oficialmente sigo en México. Ok, pero no estás allá. ¿Ahorita dónde estás? ¿En Miami? Ahorita estoy en Ciudad de México. Lo que pasa es que voy mucho a Miami. Bueno, correcto. Entonces estás en Ciudad de México, sigues viviendo en México. ¿Y cómo ha sido para ti tu experiencia como cubano que sale de Cuba, de vivir en México? Bueno, yo siempre tengo una frase que es un poco rara. Primeramente, yo estoy obligado a agradecer, ¿no? Uno como exiliado, cuando uno sale huyendo, yo salí huyendo en estampida, huyendo de una dictadura, o huyendo de un sistema opresivo, huyendo de la miseria, o huyendo del adoctrinamiento, huyendo de la castración de las libertades, huyendo de la defraudación ante una utopía y una mentira que nos vendieron. Entonces, yo salgo incluso buscando también oportunidades de libertades económicas, de autorrealización personal, y llegar a un país que sí está accidentado, que está lleno también de problemas y de quistes que no ha resuelto. Por supuesto que a uno lo provoca llegar a un punto crítico, pero antes que ese punto crítico, yo con México siempre hago una genuflexión, hago una reverencia, doy las gracias porque yo he sido muy bien acogido. Mi familia vive aquí, la mitad de mi familia. Yo tengo una hija mexicana. Entonces yo tengo la misma relación, digamos, a lo mejor son palabras inexactas. Amor-odio no sería, pero sí tengo esa conflictualidad de una relación devota, de admiración, de cariño, pero también de un pensamiento crítico con México. Es natural. O sea, un espíritu inquieto no podría ser de otra manera.
Oye, te decía Uber, a quien le doy la palabra después de esto, que la portada, y aquí está la portada del libro, y tienes desde, claro, ya sabes, ¿no? Con el cuidado, tienes desde esos aparatos que meten cosas en el cuerpo y tienes otras que meten, aquí está la portada, Instinto de barricada, ensayo. ¿Y dónde lo puede conseguir físico? Bueno, a través de Amazon, evidentemente, pero el libro. Platícanos de la portada tal como te preguntaba Uber Rojas Caballero. Sí, traté de hacer una portada ad hoc con esta época. No quería hacer una portada clásica. Es una portada donde le pregunto a la inteligencia artificial por algunos momentos importantes de esta revolución, simbología, sobre todo tiene, si te pones a ver, tiene esa especie de alusión a la portada del Economista, que trata de hacer todos estos análisis predictivos, estas previsiones de lo que va a suceder, que insinúa mucho de lo que está en el tapete de la noticia y en el debate internacional. Y yo escogí los temas que considero que son medulares que definen esta época, ¿no? El tema de las grandes energías, el tema de la guerra, el tema de las farmacéuticas, el tema de los ovnis y de las civilizaciones alienígenas que visitan nuestra Tierra, el tema de los símbolos patriarcales, los símbolos fundamentales, el tema de la Torre de Babel, por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa, la guillotina, el tema del budismo, de la revolución de conciencia, de la iluminación, de los avatares que han sido enviados a salvar este planeta. En fin, hay todo un resumen de muchas cosmovisiones, el tema de los Illuminati, el tema del ojo de Horus, ese que nos observa a perpetuidad, esa panóptica sobre la que vive sometida la humanidad, a veces inconscientemente. Entonces, toda esta cosa del abanderamiento, toda esta cosa de una especie de priapismo prometeico que nos han inculcado de ir al campo de batalla a toda costa, de resolverlo todo por los caminos beligerantes, con el fuego, con la pólvora, con la confrontación. O sea, el libro se mete mucho con esos temas, con los temas medulares de una condición humana que yo considero que es un sujeto de laboratorio que está constantemente siendo reprogramado y que ha sido programado y que ha sido sometido a intervención inteligente desde sus propios orígenes. Voy con Uber, pero dime, ¿quiénes nos visitan? Porque a mí, digo, yo no dudo que haya extraterrestres y tal, pero no como los pintan. Ahorita voy con Uber, ¿quiénes nos visitan? ¿Tú a poco manejas ese tema tipo, acá hay un señor muy famoso, Maussan y todo eso? Bueno, mira, yo creo que una de las grandes narrativas ominosas, disminuyentes, de control de la expansión de la conciencia, de tenernos dentro de una cárcel de precariedad dimensional, es el solipsismo. El solipsismo que se le ha vendido al hombre de que está en medio de un abandono cosmogónico, de que está solo en un universo despoblado, claro. De que está en una especie de burbuja desconectado de todo lo demás, que ve las estrellas como inalcanzables. Yo creo que esa es una de las peores narrativas que le han metido a nuestro subconsciente. Cuando el hombre se sienta verdaderamente mancomunado con esa multiplicidad de civilizaciones, culturas, entidades multidimensionales, que incluso no nos visitan, conviven con nosotros. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos han enchapado y nos han moldeado dentro de un modelo convencional. ¿Y por qué ninguno se me ha presentado? Oye, ninguno, no conozco a ninguno, Ernesto. Y ahorita voy con Uber, nomás termina. Bueno, ahí va a haber, yo creo que muy pronto, una revelación de estos temas UFO, de estos temas de reconocimiento. Esto es un tema que está en cualquier agenda de cualquier potencia mundial, sí, en las agendas presidenciales. Uh-huh. Es un tema que se ha llevado en muchos secretos, porque mucho del avance de esta propia revolución científica digital que hemos vivido se debe a un intercambio de tecnología y a pactos con esos amos superiores, que son los que están en la punta de una pirámide, donde nosotros a lo mejor estamos ubicando. ¿Son los que están en la punta de la pirámide? No, sí, no son... sí. Eso que nosotros llamamos las élites, sí, que gobiernan el mundo y que son élites seculares y que son Házaras y que son del cabal. Todo eso sí está muy bien, pero por encima de esa gente hay órdenes superiores. ¿En serio? A ver, Uber, sí. Le ibas a preguntar algo, Uber, adelante. Yo no estoy muy seguro de eso. Bueno, no tengo ninguna... caray. A ver, Uber, dale. Porque siendo así, pues casi ya estamos derrotados, porque ¿cómo nos enfrentamos a eso? En cambio, a los házaros, a los sionistas, a criminales, sí podemos enfrentarlos. Adelante, Uber.
lo interesante del análisis, la información, la visión que tiene Ernesto es que él plantea el tema del cambio, de la revolución, como un tema eh, que cubre todos los aspectos, ¿no? De la vida humana, incluso de esas otras dimensiones de la realidad, que tiene que ver también con lo que él llama la relación con extraterrestres. Incluso él identifica a los sectores de poder de la élite con los Illuminati, ¿no? Que sería también una secta que está vinculada a un origen extraterrestre. ¿Es así, mi querido Ernesto? Bueno, la historia de los Illuminati ha sido suficientemente registrada por varios autores, ¿eh? Sí. Y es una historia que tiene una genealogía que surge en el éxodo hacia Babilonia de todos estos judíos que Nabucodonosor II llevó como reos y que después se fueron propagando y fueron subiendo y pasando por... Eso hay una historia muy bien relatada por Jorge Guerra, por ejemplo, y por otros autores que yo recomiendo en mi libro. Hay mucha bibliografía, vuelvo y digo. Yo no creo que ellos tengan una matriz extraterrestre más que la que tenemos todos nosotros en nuestro ADN, que nosotros tenemos intervenciones genéticas que no somos todavía, ni siquiera los científicos son capaces de comprender. Entonces, que se reducen muchas veces, por ejemplo, a la generación del lenguaje. Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Con una palabra que está en un libro sagrado, que es la palabra de Dios, que se llama Biblia, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y ahí nos quedamos y con ese dogma aprendemos a convivir, pero realmente no sabemos por dónde nos llega a nosotros el lenguaje y todo el potencial que hay detrás de la palabra y toda la epigenética y la transformación que somos capaces de operar con el lenguaje. Perdón, ¿Y ¿qué hay es tantos epigenética? testimonios? ¿Qué Pero es mira qué cosa más curiosa. ¿Cuántos testimonios hay de gente contactadas, de gente abducida? Y todos plantean de que ninguna de esas civilizaciones tiene lenguaje articulado. Parece ser que el lenguaje articulado o es una aportación a nosotros o es ante una degeneración de nuestra capacidad de comunicación, de algún proceso. Pudo haber sido una catástrofe cosmogónica, incluso puede haber sido un evento beligerante por el dominio del planeta, donde nosotros quedamos afectados y se nos ha tenido que incentivar con el lenguaje hablado. Pero incluso cuando tú estudias los procesos de hominización, las sutilezas por las cuales el lenguaje se concretiza, incluso a través de todo lo que tenemos aquí en nuestro aparato fonético, es una cosa increíble que no se haya dado en otras especies desarrolladas también. O sea, son cosas demasiado sutiles y demasiado específicas y demasiado profundas en las que nosotros no reparamos porque estamos inmersos en el día a día, las usamos, las tenemos dentro de un automatismo psíquico y pensamos además de que es una especie de dádiva divina que hemos recibido, pero en realidad es parte de un proceso de reprogramación, de reconstitución, de reforzamiento que ha tenido una civilización que probablemente haya sucumbido 4 veces, según quedan los testimonios en los grandes mitos y en los grandes libros de la antigüedad. O sea, la humanidad como la conocemos, no sabemos si hay humanidades previas a estas que entendemos como la civilización humana, ¿no? Dijiste la palabra epigenética y aprendí una nueva palabra. Es el estudio de los cambios que se producen en el ADN sin alterar su secuencia, pero que sí pueden afectar su actividad genética. Epigenética. No la confundan con la genética de Epigmenio Ibarra. No tiene nada que ver. Puro chascarrillo ahí, ¿no? V. Rojas Caballero, adelante. Sí, mira, una cosa que me parece importante es hablar del tema del bien y del mal. Por ejemplo, Rubén en varios programas ha mencionado lo que ha ocurrido en la inauguración de las Olimpiadas, ¿no? Esa celebración con una parafernalia gay, LGTB, incluido con la participación de niños, ¿no? Entonces, Rubén ha hablado del carácter moral de ese hecho, ¿no? Entonces, también nuestro amigo Ernesto habla de que en el fondo el tema es una lucha entre el bien
y el mal finalmente en lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Podrías ampliar eso, mi querido Ernesto? Sí, mira, cuando empiezo a tratar de entender desde dónde nos ha venido ese concepto de revolución, veo que hay revoluciones que empiezan en las eras de las teogonías. O sea, por ejemplo, yo cito la revolución eh, entre el Lucifer y Dios, esa rebelión que tiene Lucifer, que sabemos que es un ángel caído, que es un ángel venido a menos, pero que es hermoso, que es lúcido, que es agudo, que es inteligente. Estoy hablando de una narrativa del Eclesiastés, pero sin embargo llama la atención una serie de elementos de los que se habla ahí, de usos de tecnologías, de fuerza, de cómo el arcángel Miguel tiene que enfrentar, transformándose y mutando para poder vencer a Lucifer, cómo se transforma incluso en dragón, o sea, son los mismos símbolos que van a moldear nuestro inconsciente colectivo, para hablar en términos jungianos. O sea, ya ahí hay un elemento arquetípico fundacional que podemos reconocer de una lucha del bien contra el mal. Hay que entender cuáles son los postulados de Lucifer, hay que entender cuáles son los postulados de Dios y del arcángel Miguel, y hay que entender después cómo eso evoluciona hacia el terreno de la construcción de las primeras ciudades-estados, digamos, ¿no? Por ejemplo, en las teogonías griegas también se habla de la famosa rebelión de Prometeo contra Zeus, contra este dictador del Olimpo, ¿no? Por la detención del fuego, por tener una herramienta fundamental del fuego. Fíjense que yo creo que no existe todavía una verdadera cultura y filosofía del fuego que nos explique el fuego. El otro día yo estaba viendo, y perdónenme que haga tantos meandros y que me pueda ir de un lado hacia el otro, pero es que la cabeza me empieza. Son tantos temas que el tiempo nos oprime, ¿no? No te sientas presionado por el tiempo, ¿eh? El otro día estaba viendo una de las entrevistas al hermano de, ¿cómo se llama este místico investigador mexicano del UNAM que desapareció? Jacobo Greenberg. Sí. Jacobo Greenberg, según cuenta su hermano y según cuentan algunas personas que la conocieron, Jacobo Greenberg empieza a reparar en la presencia del valor del fuego en toda la cultura chamánica, pero no el valor del fuego como lo hemos entendido en una vida ordinaria, como el elemento de cocción o el elemento como arma de combate, que es como ha sido el fuego planteado por la tradición convencional. No. A Jacobo Greenberg le llama la atención que muchos de estos maestros yaqui, de estos chamanes, de estos seres iniciados con poderes sobrenaturales, utilizan el fuego como un elemento de transmigración. Cuando hay registros, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de naves espaciales que hemos visto entrando en los cráteres de los volcanes, cuando la hemos visto succionando energía del sol, todo esto está grabado por la NASA, señores, entren a los portales de la NASA, son confesiones ya oficiales. Pero ¿qué tal si la NASA nos quiere engañar, Ernesto? Bueno, pero no es solo la NASA, por varias agencias espaciales y estamos hablando de universidades serias que ya empiezan a comprometer su conocimiento con esta narrativa. Estamos hablando de científicos que se han salido del mainstream. Hay una vastísima información, al punto de que esta semana el propio Elon Musk, yo estoy mencionando fetiches de la información actual, porque son gente que uno puede revisar y cuestionar en casi la mitad de su información y la otra mitad puede ser luminosa y la otra sombría. Elon Musk acaba de decir que él acepta que en un 90-95% todo lo que reconocemos como teorías conspiranoicas sean serias y sean reales. Acaba de decirlo. O sea, vamos a ver una gran revelación en los próximos años. Yo también lo he dicho y nadie me pela, pero ahí los Musk sí lo pelan. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de que Zeus castiga a Prometeo, ¿qué es lo que nos dice el mito? El mito que escribió Homero, que reescribió Homero, el mito que reescribió el trabajo y los días, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, ¿de qué? Esopo habló de esto, Homero habló de esto. Okay. El del trabajo y los días, no recuerdo ese autor. A ver, ahorita lo busco aquí, el trabajo y los días. Sí. A ver. Bueno, todos estos cronistas o historiadores del mundo antiguo griego relatan de que el castigo es porque Prometeo
ha robado el fuego al Dios y lo ha compartido con los... Hesiodo. Hesiodo. Me lo mandó Pastor, ahí sale. Hesiodo, que es uno de los hombres que escribe la teogonía griega, que resume, porque todos estos libros son como, le pasa como al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, la Ilíada, el Gilgamesh, todos estos libros son constructos de muchas historias, de muchos relatos, son collage, como pasa con los libros Veda, como pasa con toda la sabiduría que viene de la prehistoria, que es anterior a la escritura y que viene oral muchas de las veces y que viene de culturas ágrafas. Tenemos que entender eso. Entonces todavía esto no puede darse como una verdad absoluta, pero bueno, lo importante del relato es que hay una sociabilización de un bien energético. Es en lo que yo reparo en mi libro. Como todas las revoluciones, incluida esta farsesca revolución de ayer de Siria, es por un problema energético, es por un problema de recurso energético. Claro. Ahí aterrizándonos en la Tierra, totalmente energético y de dominio mundial. Exacto. Punto. Y todas las revoluciones y todas las guerras y todas las ocupaciones y todas las conquistas han sido y han ocurrido porque un imperio, una nación, un estado, un territorio, una sociedad ha querido usurpar y apropiarse de un bien ajeno. Claro. Ese es el motor de todos los cambios históricos. Y quiero decirte, Rubén, y te pregunto, ¿no te parece esto demasiado tonto, demasiado infantil para que llevemos ya casi 7.000 siglos encerrados en esa fórmula tan viciada, tan estúpida? ¿Tú crees que si fuéramos autónomos con lo inteligente y lo capaces que somos como humanidad, no hubiésemos ya provocado un salto para salir de ese enquistamiento? Pero es que tienen, digo, a ver, me resisto a pensar, pero nos han tenido, y me incluyo, porque también decir, nos han tenido totalmente enajenados, totalmente alienados, totalmente manipulados desde antes de nacer, incluso a través de nuestros propios padres, ¿no? ¿No? Uber, Pastor, ya estás de regreso, me da mucho gusto, Pastor. Resucitó, Rubén, sí. Pastor. Quienes no creen en la resurrección, miren, resucitó, Pastor. Rubén, pues ya de tanto que le busqué, ya encontré el problema, entonces ya estamos aquí presentes. Me da muchísimo gusto. Oye, a ver, no quiero desviar de lo que estamos, pero preparaste videos y ahorita le acaba de mencionar de esto, de lo energético, de lo de Bashar al-Assad. Las armas químicas, mi querido Ernesto y mi querido Uber, de que fue un montaje. Siguen engañando, perdón, pero fue un verdadero montaje. Y tienes ahí lo de nuestra amiga la boliviana, esta Ortiz, Carla Ortiz. Carla Ortiz, ¿no? Así es, Rubén. Así. No sé si lo quieren ver ahorita. Y retomamos. Yo sé que ustedes pueden concatenar todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Lo quieren ver, Ernesto? Sí. Adelante, Rubén. A ver, ¿así? Como yo lo veo, creo que hay que entender estos fenómenos desde una visión multifactorial. Hay que empezar a superar la mirada lineal en que se ha movido el mundo clásico. Hay que irse a los modelos de hibridación multicompleja. Porque esta no es una guerra de una sola causalidad, de un solo interés, de un solo factor. No. Entendamos que DARPA, que es el Departamento de Investigaciones y de Tecnologías Avanzadas de los Estados Unidos, del Pentágono, que es tremendo. Fue creado en la Segunda Guerra Mundial, señores, ya eso tiene 70 años. Probablemente, les voy a poner una analogía, probablemente DARPA esté utilizando la inteligencia artificial hace 50 años. Probablemente. Y nos empiezan ahora a dar a nosotros en gotitas. Sí, es correctísimo, coincido contigo. Entonces, por ejemplo, todas esas revoluciones... DARPA, los inventores de la Internet. Dicho exacto. No, y el paraguas sobre el cual está todo, desde Silicon Valley, Orange, Yahoo, Google, lo que se te ocurra, las redes sociales todas. YouTube, jóvenes de YouTube, no se enojen. Aquí claro. Incluso entendamos que ellos son el imperio predominante tecnológico, pero ya ellos tienen archipiélagos tecnológicos homólogos en muchas potencias. Alemania lo tiene, Francia lo tiene, Suiza lo tiene, Japón lo tiene, Rusia lo tiene, China lo tiene. Hay ciudades como Silicon Valley en cada una de estas potencias y cada uno con sus desarrollos, con sus tecnologías. Entonces, cuando tú ves un documental tan torpe como el que conduce, ¿cómo se llama el bonitillo actor de Hollywood? DiCaprio. DiCaprio, no. Trabajando al servicio de Al Gore, trabajando al servicio de la agenda de Al Gore.
que es un industrial de la era del carbón y del petróleo que está haciendo toda una farsesca defensa del ecoambientalismo y con toda una agenda preconcebida y de manipulación de conocimiento, de información, de conciencia monopólica para controlar los recursos energéticos. Volvemos a lo mismo. Entonces vemos que él confiesa en un momento del documental, y este es un documental que probablemente sea del 2005, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, más o menos por ahí. Puede tener 20 años este documental. Bueno, él confiesa en un momento que está en la NASA. Él dice, por ejemplo, aquí estamos frente a un monitoreo satelital que escanea 24 horas nuestro planeta y que va haciendo una big data del comportamiento y de los ciclos y de los reflujos de todo lo que acontece en nuestro planeta. Y ya hay una información de más de 20, 25 años de ese escaneo. Y me acuerdo que hacen alusión a un algoritmo muy interesante que conecta con las revoluciones de ingeniería social del Medio Oriente, con toda esta primavera árabe, que todo esto es una invención y todo es una construcción desde la inteligencia artificial, donde los analíticos, los software de análisis predictivo conjugan una multifactorialidad y relacionan variables que la mente humana no pudiera deducir y concluir. Así te lo digo. Entonces, dice DiCaprio conversando con uno de los científicos, ponme un ejemplo de cómo opera esa información y de cuán utilidad nos puede resultar. Y el científico advierte lo siguiente, dice, nosotros sabemos que en tantos años la escasez de trigo y la escasez de una serie de cereales, producto del calentamiento global, de la escasez de lluvia, de cómo se está comportando la presión atmosférica, el desplazamiento de las nubes, los procesos de vaporización, el cambio en las aguas, no sé qué, va a afectar la producción de Kansas y de Rusia, que son los grandes productores de cereales. Si eso pasa en los indicadores matemáticos que ya la modelación cibernética nos está indicando, quiere decir que los países mayormente consumidores de esos productos, que son Medio Oriente y Arabia, van a experimentar revueltas e insurgencias sociales. Eso está confeso en ese documental. O sea que todas estas revoluciones tienen múltiples fuentes, catalizadores, aceleradores, intervenciones, mano peluda, ingeniería, además de los factores endógenos naturales y propios de un proceso sociopolítico, porque sabemos que sí es verdad que hay una sociedad fracturada, dividida en no sé cuántos fragmentos, con visiones de país totalmente diferentes. Hay una lucha de temporalidades, de una visión retrógrada con una modernizadora. Hay un dictador que a lo mejor es un dictablando, que a lo mejor es un tipo que defiende un proyecto nacionalista que le puede quedar grande, que ha caído en la encrucijada de una ubicación geopolítica demasiado estratégica para el dominio de la región, lo mismo para los intereses de Rusia, que de Turquía, que de Israel, que de Estados Unidos. Entonces, cuando todo eso empieza a imbricarse, es una ecuación que es demasiado complicada para leerla en una visión lineal de que si unas guerrillas terroristas se hartaron de este tipo y le fueron para arriba. Yo atrevería a decir... Esas organizaciones terroristas están totalmente fabricadas y creadas. Claro, y entrenadas y subvencionadas y alentadas y excitadas desde múltiples... Mi querido Rubén, no sé si podría hacerle una pregunta a Ernesto. Sí, pero a ver, ¿me voy con tu pregunta o voy con el reportaje aquel? ¿O con tu pregunta ahorita? Si gustas, primero el reportaje y luego vamos Órale, a la pues pregunta. aquí me dice Pastor que tiene el video. Y vamos, regresamos contigo. Uber sale. Adelante, Pastor. Está padre el programa, está chido, como dicen mis sobrinos. Rubén, y pues justamente hablando de estas confesiones completamente explícitas, digamos que ante todos los medios y que de repente nos salen con que son teorías de conspiración y demás, tenemos un video de hace ya unos años donde Hillary Clinton acepta claramente la autoría o digamos las manos que metió Estados Unidos para crear a Al Qaeda, que sabemos que Al Qaeda es la etapa previa a este grupo de sirios rebeldes que están por allá derrotando derrocando a al gobierno de Bashar al-Assad, y que no solamente representan a los intereses de Medio Oriente, sino también a los intereses de Estados Unidos, de Israel como un
país sionista al que le interesa alcanzar estos sueños del gran Israel y demás. Pero bueno, sin más rollo, vamos a ver este video de Hillary Clinton confesando abiertamente, para que luego no nos salgan con que nada más lo estamos inventando, que Estados Unidos creó Al Qaeda. Vamos a ver. Remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union, and it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union. Clarísimo, pastor. Y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y debo decir que el pingüino, la gente sabe quién es el pingüino, lo viene diciendo también ya, a pesar de ser un calumniador en otros ámbitos. A él lo calumniaron diciéndole que era teórico de la conspiración, y no, es totalmente cierto. Y ahí lo dice Hillary Clinton, mi querido pastor Delgado. ¿Tienes algo más antes de ir a la pregunta de Uber? Rubén, si quieres para... ¿El de Carla Ortiz? Exactamente, Rubén. De hecho, pues bueno, son dos cositas. Primero, Donald Trump en ese 2018, que ya parece lejano, pero estamos viviendo exactamente las consecuencias de aquello. Donald Trump, primero, culpando de este ataque químico al régimen de Bashar al-Assad, al gobierno de Bashar al-Assad, lo cual justificó toda esta acción bélica contra Siria y demás, y el avance de muchas otras cosas. Pues bueno, primero vamos a ver eso, e inmediatamente después vemos este fragmento de la entrevista que tuviste ese mismo 2018 con Carla Ortiz, donde ella ya nos habla del otro lado de la moneda. Primero vamos a ver la versión oficial. La versión oficial del que ha sido, entre comillas, reelegido por el gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver. Sí. Y sirve de paso para recordarles a aquellos que hablan de que Donald Trump no tuvo ninguna actividad bélica. Pues bueno, aquí está. Muy buenas noches. Vamos a escuchar las palabras del presidente Donald Trump en estos momentos sobre la reacción del gobierno estadounidense al uso de armas químicas en Siria. Of the Syrian Air Force. Last Saturday, the Assad regime. El último sábado, el régimen de Assad utilizó armas químicas para masacrar a civiles inocentes en un pueblo, el pueblo de Doma, cerca de la capital de Damasco. Esta masacre fue una escalación significativa en un patrón de uso de armas químicas por el terrible régimen de Bashar al-Assad. El ataque dejó madres, padres e hijos tratando de poder respirar. No son las acciones de un hombre, son crímenes de un monstruo. El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer condiciones para no utilizar armas químicas. Está en el mejor interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos hacer esto. Fuerzas francesas, británicas y estadounidenses utilizarán todos los instrumentos de poder nacional, económico, diplomático y militar. Y estamos preparados, dice el presidente, a permanecer ahí hasta que el régimen sirio deje de utilizar armas químicas. Bien, pastor. Ya terminó ahí. Bueno, ahí está la parte de Donald Trump. Y justamente, adelante, Bruno, adelante. No, eso, vamos con Carla, boliviana, directora de cine, Ernesto. Debes conocerla. Aunque que no se ponga celosa tu esposa, porque Carla está muy interesante, Carla. Bueno, adelante, pastor. Y ahorita vamos con Uber Rojas, caballero. Adelante. Así es, Rubén. Y bueno, precisamente cuando estaba ocurriendo esto, en ese mismo abril del 2018, tuviste a Carla Ortiz, que estuvo personalmente en Siria conociendo la situación, y aquí nos habla de lo que sucedió con ese supuesto ataque químico. Exacto.
en este pequeño documento que voy a mostrar el día de mañana, que va a estar en mi Facebook mañana y en mi jueves, Twitter. en tu Twitter, ¿qué es? Te encuentran Carla Ortiz O. Carla Ortiz O. Exactamente. O sea que mañana jueves allí estará estos videos para que ustedes los puedan ver. Y Carla Ortiz en mi Facebook también. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estamos viendo estas ambulancias que han sido donadas y ellos dicen que ellos no reciben dinero de ningún gobierno del mundo. Cada uno de los no-fly zones, de los ceasefire, o sea, alto al fuego, que se han obligado desde las Naciones Unidas, han sido basadas en los videos hechos por los cascos blancos. Cada uno, el ataque que ha sucedido en abril el año pasado, justamente después de que tiramos los 59 misiles Tomahawks en Siria, en Homs, en la base militar, fueron también hechos en base a ese ataque químico de sarín gas, que fue filmado por los cascos blancos. Todo lo que hemos estado viendo de Ghouta también ha sido filmado por los cascos blancos. Y hay otra pregunta, o sea, ya dijiste un tema muy importante. ¿Es verdad lo de los ataques químicos? O sea, a la gente se le está diciendo, los periódicos, la otra vez veía varios, ¿no? Pero La Vanguardia de España, de Barcelona, decía los ataques de Bashar al-Assad químicos, no lo cuestionan, lo dan por hecho. Decías tú, son como voceros de una versión que no se ha comprobado. Hay medios importantes, serios, analistas importantes, serios, que dicen esto no es cierto. Este mismo que tú has citado de Fox, ¿cómo se llama? Carlson, me ha llamado muchísimo la atención, Tucker Carlson, que evidentemente ya escuché, digo, no puede ser, está diciendo, como tú dices, 7 minutos de verdad, además en la cadena Fox, ¿no? Exacto. Y cuestionando, pero ¿por qué el presidente Trump, que el año pasado había dicho, incluso sus discursos eran de no tenía caso, y hace poco vuelve a decir que va a sacar ya a las tropas estadounidenses de Siria? Bueno, el año pasado ataca, y cuando ataca y manda estos misiles que tú estás diciendo, es cuando se gana el reconocimiento de muchos que lo criticaban y lo atacaban. Y lo aplauden. Lo aplauden, como si el requisito para ganarse el valor de ser presidente del país es atacar sin pruebas, ¿no? Responder a un ataque real, acusando sin pruebas a alguien en este caso. Ya esta película ya la vimos. Ya la vimos, y aparte, lo más triste de todo es que el 2013 ya había habido justamente en Ghouta un supuesto ataque. Sí. Cuando fue justamente Carla, no me acuerdo ahorita el apellido, de las Naciones Unidas, y estuvo en el lugar, hicieron la investigación, ella dijo, los que hicieron el ataque químico fueron los terroristas. Los terroristas. Fueron, exactamente, no fue al-Assad. Esa fue la conclusión el 2013 en Ghouta. Luego nuevamente nos pasa lo mismo en el año pasado, fue en Idlib supuestamente, ¿no es cierto? Entonces, pero al grado de que el secretario de Defensa dice que no tiene pruebas de que haya sido, pero ya los atacaron. Pero mira, lo que yo quiero que la gente se ponga ellos a pensar y ellos cuestionen es que después de 6 años de guerra y que, bueno, de 500,000 de muertos, finalmente Estados Unidos declara un cambio en su política exterior y dicen, vamos a trabajar con Bashar al-Assad y no estamos buscando un cambio de régimen, que los sirios decidan qué es lo que quiere. Pero como Bashar al-Assad es tan tonto, él decidió poner armas químicas 4 días después. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Trump tira los misiles en Siria. Ahora, ¿qué sucede? El gran escándalo, como estaba hablando al principio de la entrevista, de los corredores humanitarios, logran sacar cerca de 200,000 personas. Los únicos que quedaban era el grupo terrorista, los grupos terroristas que todavía estaban armados. Ya había ganado la guerra, ya estaba completamente liberada Ghouta, ya estaba completamente liderada. El momento precisamente cuando declaran en el Congreso que la guerra ha sido ganada por Siria a los rebeldes, pero como mágicamente Trump decide y dice, ok, nos estamos saliendo de Siria, nos vamos a ir de ahí, no queremos hacer nada, y a los 2 días, porque al-Assad es tan estúpido también, y perdón la palabra, porque es tan tonto que decide tirarle armas químicas antes a de Ghouta. eso, una llamada telefónica que la prensa nos dice entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, que fue ríspida, ¿verdad? Que no le gustó al señor Netanyahu que dijera a Donald Trump que se van a salir de Siria, no le gustó, y de repente viene esto que tú dices, y un ataque de Israel a una base aérea en Siria. Exactamente, entonces, en realidad vos dices, además, ahorita los que están, la presencia más grande adentro de Ghouta, donde ha sido el supuesto ataque químico, está todo el ejército sirio. ¿Cómo puede ser posible que además el presidente o el ejército sirio tire las armas químicas donde están ellos?
O sea, no tiene nada de esto, tiene lógica. Ahora, ¿se ha usado la arma química o no? No lo vamos a hacer completamente. ¿Por qué? Porque justamente en el tercer día donde han entrado a liberar, el ejército sirio ha entrado a Guta, ha encontrado... Si quieres hasta ahí lo dejamos. Regreso con nuestros queridos invitados. Nada más déjame rápidamente, detengo pantalla y aquí presento pantalla porque les dije que Carla, ahí no se ve Carla, ¿no? Compartir pantalla, que es muy guapa. Bueno, a mí me lo parece, no sé qué opinen ustedes. Ella es Carla Ortiz. ¿Te parece guapa, Ernesto, o te regaña tu señora? ¿Ernesto? Bueno, ahí está Carla Ortiz. ¿Se está viendo, Carla? Aló, te escucho, sí, hermosa. Sí. Hermosa Carla, un saludo. Hermosa Carla, directora de cine, y se fue a hacer un documental a Siria. Wow, qué valiente. No, muy interesante, Carla, buena onda. Bueno, ok, Uber, teníamos una pregunta pendiente tuya, adelante, Uber. Sí, yo quisiera volver al tema de Ernesto, su formación, su calidad intelectual, que es parte de toda una generación que fue producto justamente del proceso político revolucionario cubano. O sea, ellos ahora cuestionan la forma como se conduce ese proceso, pero el nivel que han alcanzado intelectualmente corresponde a ese proceso, es el resultado de ese proceso. ¿Qué va a ocurrir ahora con Trump y con Cuba? Lo interesante de Ernesto también es que él considera que los cambios, las revoluciones no pueden ser destruir lo anterior y volver a comenzar, sino que hay que preservar lo positivo y hacer un cambio hacia otro horizonte, pero preservando aquello que ya se ha conquistado. En el caso de Cuba, ¿cómo ves tú ese proceso de cambio? ¿Y qué peligros ves con la llegada de Trump para Cuba? ¿Qué va a ocurrir con Cuba? Mira, primero me gustaría hacer una salvedad, porque Cuba fue uno de los primeros laboratorios y experimentos de esa política y de esa mentalidad imperial de Estados Unidos en su momento de la gran revolución industrial americana. Recuérdense que la guerra hispanoamericana se decide con la explosión intencional de un acorazado norteamericano en el puerto de La Habana, que lo autoimplosionaron ellos, le echaron la culpa a los españoles y ellos intervienen en nuestra lucha independentista y se adueñan de nuestro país. El dueño, la cuestión del Maine, ¿no? Exacto, el acorazado Maine, que además está considerado una de las primeras operaciones de caballo de Troya de la historia del imperio norteamericano. Eso mismo que acaban de hacer en Siria ahora. O sea, los americanos tienen muy claro tres cosas. América primero. Eso está desde Brzezinski, Kissinger, hasta todos los presidentes, el AIPA, el lobby sionista, el Army, el complejo militar industrial, los políticos de turno, todo el mundo es parroquial en Estados Unidos. Estados Unidos es la prioridad, todo lo demás se puede joder. Eso que nos quede claro. Después, To make America great again va en esa línea. Después que América no tiene amigos, tiene aliados y tiene intereses. Tiene intereses. Esa es su prioridad, lo acaba de decir Trump en este discurso que ustedes acaban de poner. Los intereses de Estados Unidos por delante de todo. Después tiene una vocación providencial que es todo un teatro y toda una tontería armada que nos las han vendido conjuntamente con un cuerpo de mitologías americanas que van desde Walt Disney, Hollywood, el superhombre, Superman, hasta el mesianismo norteamericano que siempre va a salvar al resto de las naciones como un policía universal que lleva la justicia absoluta y que resuelve todos los problemas. No resuelve nada, crea caos, porque otra de las premisas de esa sociedad es el capitalismo de desastre. Te creo un problema y después soy el dueño de la solución y es una inversión ¿para qué? Para la reactivación de mi economía que vive de la catástrofe y de la guerra, porque ellos desde Keynes, en la recesión del 29, implementaron un modelo de desarrollo a partir de la guerra. Entonces ahora entra este señor que es un cóctel, que es un Frankenstein. A tu pregunta de si me gusta o no me gusta Trump, es que yo no funciono como un espectador hembra, y en eso voy a ser muy machista. Es una tesis de Julio Cortázar, de que el lector hembra se va con las anécdotas y la simpatía. No,
Yo analizo el personaje, analizo su conflictualidad. El hombre tiene promesas muy difíciles, tiene que resolver Ucrania, tiene que resolver Palestina con Israel. Entonces, ¿qué le va a dar a cambio al complejo militar industrial? Le tiene que dar contratos. Si vas a parar 2 guerras, me tienes que dar 2 guerras por otro lado. Entonces, ahora vas a surgir este tipo de eventos. Aguas con México. Aguas con México, que está ahí también en la lista. Y además, eso implica, aunque no se llegue a concretar esa guerra, eso implica movilizar un caudal financiero industrial que mantiene al complejo militar industrial produciéndole riqueza a Estados Unidos. Aunque no se concrete esa guerra. No correcto, te aplaudo. Sí, porque está Taiwán. Claro, está Taiwán. Hay que ponerle el dedo a los chinos, hay que parar a los chinos. Ahí hay una inversión. A Israel hay que pararlo, pero tampoco podemos perder a nuestro único base de operación y aliado en el Medio Oriente. Nuestro portaaviones en el Medio Oriente. Exactamente. Y queremos toda la riqueza que hay en Gaza, y queremos toda la riqueza que hay en Cisjordania, y queremos la agricultura que está en la frontera con Egipto, y queremos todo lo que hay en las aguas de ahí. Y queremos además una limpieza étnica, y queremos expandirnos, y queremos hacer ese canal que quieren fabricar para atentar contra la ruta de seda, para enlazar el Mediterráneo con el Rojo, ¿no? Sí. En fin, o con el Mar Muerto, no sé. Son una cantidad de intereses en juego que probablemente Donald Trump hasta se haya sentado con Putin y le haya dicho: mi hermano, tú quieres que yo te pare Ucrania, tú te tienes que salir de Siria, porque fíjense que Rusia no se ha manifestado. Si eso hubiera pasado hace 5 años, Rusia hubiera desplegado una cantidad de aviones y hubiera hecho una masacre allí y hubiera hecho valer su hegemonía militar y no hubiera permitido. Quiere decir que están usando a Siria como una carta negociadora. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Por supuesto, es una ¿cómo se dice? Una ficha de cambio. Es un ajedrez político. Te quito por acá, te doy por allá. Entonces probablemente a Netanyahu le digan: mira, el muro ese que tenemos que hacer en la frontera con México, que vamos a obligar a que México financie una parte de ese muro, lo van a fabricar ustedes, los israelíes, que son los expertos en hacer muros impenetrables. Y entonces le das un contrato a Israel para que pare la guerra. Y por otro lado le dices al complejo militar industrial: tranquilo, que hay que venderle armas, que ya López Obrador nos firmó un contrato que nos va a estar comprando 6 años armamento en Estados Unidos. Entonces fíjense cómo un hombre que tiene la promesa de ser pacifista, porque carga con esa vanagloria, con ese orgullo, con esa agenda pública, con esa promesa social, tiene que abrir otros caminos para que no se detenga la economía de guerra, porque si no, no funciona Estados Unidos. En ese contexto, ¿qué pasará con Cuba, Ernesto? Bueno, Cuba es una manzana de la discordia diferente, porque hay un factor que no podemos perder de vista. Todas las dictaduras de izquierdas que hemos conocido después de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana fue el primer experimento, Eisenhower tenía muy claro que le interesaba la riqueza que había en Cuba. Cuba era una de las grandes economías del planeta, estaba en la lista de las 9 economías más importantes del planeta en ese momento. Cuba. Y además había recibido toda la bonanza de todas las 2 guerras mundiales europeas, que toda la clase empresarial, la burguesía de todos esos países había ido a Cuba. Lo mismo llegaban árabes que rusos, que judíos, que gente de todos lados a poner. Y entonces la economía cubana hizo así, y además un modelo emergente de desarrollo de economía, de servicios, juego, prostitución, baile, cultura de entretenimientos, industrias mediáticas. O sea, Cuba tenía un avance para la época que Eisenhower dijo: judío al fin, sionista al fin. Dijo: yo quiero eso, pero tráiganmelo para acá. ¿Cómo hacemos para que todo eso venga para acá? Entonces la teoría de Nelson Machín con las 2 cruces de Cuba a mí me encanta, que dice: el proyecto es apágame Cuba y enciéndeme la Florida. Con toda esa riqueza, con todo ese dinero, esa fuga de capital. Si usted resuelve el problema cubano mañana, la fuga de capital que hay de Estados Unidos, de 5 millones de cubanos que están en una posición muy buena económicamente hacia Cuba, es muy peligrosa para la economía norteamericana. Miami se cae y se desploma en 6 meses. Así se lo digo. Eso por un lado. Por otro lado, los arreglos supranacionales que hay entre la dictadura Castro-Canel, con muchos poderes, porque ahí el diálogo es heterodoxo, no es un diálogo lineal ni es ideológico. Ahí hace muchos años que no hay ninguna ideología predominante.
Eso es un cóctel donde echan mano a lo que les conviene, según las circunstancias y según la coyuntura que tienen que resolver. Entonces, tienen a Putin por un lado, que ha convertido la isla en un portaavión natural rodeada de submarinos atómicos desde donde controla militarmente toda esa región. Vamos a estar claros. Putin no va a permitir que ahí venga ningún cambio importante. Y si viene un cambio, lo va a provocar el mismo Putin diciendo: háganme un cambio fraude, convóquenme unas elecciones, flexibilícenme un poco, porque también a Putin le está costando una inversión económica que nunca regresa, porque los Castros no pagan deuda, nunca pagaron deuda. Y no pagan préstamos, y no saben administrar, y están creando una oligarquía que se está enriqueciendo de una manera vertiginosa, y es una sociedad cerrada que nadie puede transparentar, que nadie puede auditar. Entonces, si les dan 6.000 millones de dólares, invierten en la nación 500.000 y el resto se lo roba la oligarquía militar. Entonces, tenemos que entender de que Putin, por un lado, está disgustado porque sabe que está echando dinero en un saco sin fondo, pero por otro lado, la posición estratégica de Cuba, el papel simbólico que significa Cuba para las izquierdas latinoamericanas, para el Foro de Sao Paulo, para el Foro de Puebla, para el destino incluso de toda esa ideología continental del socialismo bolivariano. Putin eso lo tiene muy claro, que tiene que cuidar a Cuba. Los chinos Oye, pero Putin no es de izquierda, no es de esa ideología. No. ¿Estás de acuerdo? Putin lo hace por un problema estratégico. Claro. Y de simpatías históricas. No lo hace por una ideología definitiva. Porque sabe que necesita tener ese portaavión natural allí para poder... Hace poco lo hizo, puso unos destructores, puso unos submarinos nucleares. Y me tocó a mí, estando en Miami, videos en celulares de mucha gente que salía con sus barcos y veía los submarinos rusos en las fronteras de las aguas norteamericanas. Uber, ¿qué opinas de lo que está diciendo Ernesto? A mí me parece interesante la amplitud que trata el tema. Sin embargo, hay algo que en una entrevista con una conversación con Jorge Armas, Ernesto habla de que el pueblo cubano, como tal, ha sido preparado para una nueva sociedad, para un nuevo hombre. O sea, eso es lo que... Y él es producto, forma parte de ese nuevo hombre que se estaba gestando a partir de la educación, a partir de la salud, a partir de las banderas del proceso cubano. Sí, ¿qué va a pasar con esa sociedad, con ese grupo humano sacrificado en este momento por la situación gravísima económicamente en Cuba? ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Y cuál es la alternativa para el pueblo cubano? Pero entiendo una cosa. Incluso en su libro, Ernesto dice que él está preparado para un tipo de sociedad que va más allá del horizonte. O sea, ellos están preparados para proyectar una sociedad de cambio, de verdadera justicia, de verdadera armonía, pero que lo ve muy lejos todavía. O sea, él tiene el impulso revolucionario como lo tiene el pueblo cubano. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? O sea, ¿hacia dónde va? También yo te estoy hablando de una generación muy específica, que son los nacidos en los 60 y en los 70. Ya después, los nacidos en los 80 y en los 90, es otro modelo formativo, otra axiología, otros intereses, otra visión de mundo, otro nivel de... ¿Cuál es esa otra formación? ¿Podrías hacer el contraste, por favor, para información nuestra? ¿Cuál es la diferencia de la formación que ustedes recibieron y la que reciben ahora? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el momento en que a nosotros nos educan, nosotros estamos en el momento de la bonanza rusa. El padre putativo de la Unión Soviética estaba poniendo en Cuba más cantidad de dinero que lo que puso Estados Unidos y las potencias para la reconstrucción de Europa en el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Para que tengas una idea del nivel de inyección de capital, de recursos, de oportunidades. Entonces nosotros tuvimos una inyección de cultura, de conocimiento, de escolaridad, de educación, que es inusitado con respecto a cualquier otro país de América Latina. Estamos hablando de los nacidos en los 60 y en los 70. Después de la caída del socialismo en el 89, aparece una precariedad y una indigencia y Cuba se queda huérfano. Entonces hay una involución de todos esos parámetros en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, incluso en el contrato social de la propia revolución.
para hacerse responsable de problemas tan elementales como son los servicios fundamentales de los que tiene que proveer un gobierno a una sociedad, que es iluminación, que es seguridad, que es transporte, que es agua, que es una serie de valores que ni siquiera hoy por hoy los puede garantizar. Entonces, a veces tendemos a ver la Revolución Cubana, que ya va a cumplir 65 años, creo, ¿no? Lo tendemos a ver como un modelo estacionario, estático, lineal. No, eso ha sido así. Y lo que es hoy no se le parece en nada a lo que fue en aquella época. Incluso mi generación es una generación que está dispersa por el planeta completo y cada quien se ha ido terminando de constituir en su sí mismo diferenciado. Ya no somos una generación monolítica. O sea, tú estás hablando, por ejemplo, de una persona que, si lo miras desde la ontología más objetiva, no es el hombre nuevo. Pretendió ser el hombre nuevo y hoy por hoy se está constituyendo y construyendo a sí mismo con nuevas experiencias, con nuevas informaciones, con nuevas interpretaciones del mundo. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que ya tampoco es que soy aquel joven que bebió en aquella teta importante, a la cual agradezco porque fue una experiencia fundamental. Pero después me han formado otras cosmovisiones y tengo otros enchapados y otros encebollados y tengo otras referencias, que mi interpretación del mundo ya no es clásica, ya no es convencional, no es lineal, no es monolítica. Ernesto, yo te quisiera hacer una pregunta complementaria. ¿Tú no crees que es funcional al poder mundial el tener a Cuba como un contratestimonio de lo que es un cambio social? O sea, como un mal ejemplo, o sea, como para que nadie aspire a un cambio social en nuestros pueblos. O sea, ¿qué le debe América Latina? ¿Qué le deben los países oprimidos a Cuba? O sea, ¿no hay el sacrificio de un pueblo por ese ideal? Bueno, mira, yo te recomiendo que leas un libro que se llama El Bogotazo, Fidel Castro, el nuevo orden mundial y la CIA, de un historiador muy importante que se llama Servando González. Oh, Servando González. Sí, que reside en Arizona. Servando demuestra con hechos contundentes que tanto el proceso de Fulgencio Batista, un dictador anterior a Fidel, como el proceso de Fidel Castro son proyectos de operaciones especiales del Departamento de Operación Especial que dirige Rockefeller con su familia. No estamos hablando de la CIA. Ahí está en pantalla el libro. Pastor lo ha puesto. O sea, que Cuba es un experimento también del nuevo orden mundial. Los padrinos de Fidel Castro eran Rockefeller. Fidel le da una condecoración a uno de los hombres más importantes de la Orden de Malta en el 2014, creo que es. O sea, Fidel tiene un diálogo con las élites, con las monarquías, con la monarquía británica, con la española. Fidel tiene bancos en Londres, en la City Corporation de Londres. O sea, el bloqueo es una narrativa construida para justificar toda una ineficiencia administrativa de una recua de bandoleros que no saben ni qué hacer con un país que fue riquísimo y que es riquísimo, pero que ha sido repartido en todos sus activos a muchas potencias mundiales, porque hasta los bonos de la deuda cubana las tienen los chinos. Los chinos están disgustados ahora mismo con Díaz-Canel. No sé si ustedes lo saben. Oye, aquí Lucía dice, ¿entonces Batista y Castro eran amigos? Yo digo, no. Una dupla que simulaban que les hicieron una teatralidad de contrariedad para justificar un proceso de apropiación. Señores, un proceso que empieza en la doctrina Monroe con América Latina para los americanos, que tiene que ver con todo el desarrollo del proyecto de la United Company Fruit, que se adueñó de toda América Latina, que intervino con insurgencias, revoluciones, golpes de Estado, que es hoy, señores, la misma empresa que se llama Chiquita. Oye, Ernesto, que está fumigando desde aviones el planeta, señores. Ellos lo que hacen es cambiar de nombre. Cambian la razón social de sus empresas, pero es lo mismo. A ver, Uber. Ernesto, discúlpame, sin ánimo de contradecir lo que estás diciendo, porque tú lo estás bien documentado y eso es innegable. Lo que dijo de los Rockefeller, yo te lo firmo en un cheque en blanco. No, yo no estoy negando eso, sino que hay que distinguir entre los que condujeron el proceso cubano y por supuesto Fidel Castro. Y el pueblo que se formó, tú incluso en esa conversación con Jorge de Armas, ibas a decir que Fidel tenía varias agendas. Y una de esas agendas era justamente el proyecto de nuevo hombre, nueva sociedad, el prepararlo con incluso una formación estoica para realmente gestar una nueva sociedad
que superara una serie de taras que venían de atrás. Entonces, ha habido un valor, o sea, ese pueblo no es fantasma, es un pueblo real. No, para es nada. Es un pueblo que ha sido formado de esa forma como una avanzada de la humanidad. Entonces, descartemos a los Castro, descartemos a Díaz-Canel en este momento. Hablemos de ese pueblo que fue formado para eso. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? ¿Cuál es la salida? No, pero no se puede ¿Qué le descartar espera con Trump? O sea, si existe ese potencial humano importante, ¿qué valor le damos? O sea, porque no podemos justificar solamente con la denuncia que el vínculo de No, Uber, pero yo te digo que no se puede, de ese pueblo, ¿no? El valor de no ese se pueblo. puede descartar a los Castro y decir, bueno, el valor de ese pueblo no digo que no lo descartemos, digo, ¿qué pasa con ese grupo humano, esa sociedad formada como una nueva sociedad, con nuevos valores, con una nueva proyección de lo que puede ser la humanidad? Pero mira, has estado en Cuba, mi querido amigo, y te lo pregunto desde el punto de vista de que sí te cambia. Yo no he estado en Cuba. O sea, pero siempre he estado no quiero caer en algo que parezca arrogante al decirte eso, porque yo critico ese tipo de cosas, pero cuando digo si has estado, digo, hay quien está y se va a meter con las yo me estoy basando solamente en lo que dice Ernesto en esa conversación con Jorge. Sí. Ahorita que él responda, ¿no? Pero me refiero, mira, por ejemplo, he citado yo aquí algunos cuestiones, pero por ejemplo, alguna vez un taxista en La Habana, que subí al taxi y tal, y me dijo, sí, yo tuve una excelente formación médica y soy médico, ya ando manejando mi taxi, porque no puedo vivir ya. O sea, te he contado varias experiencias ya que no quiero yo soltar aquí, porque también es como que balconear a mucha gente de allá. Pero en fin, tú le hiciste este comentario a Ernesto y estamos mezclando y me parece maravilloso. Pero Siria, esto y lo otro, su libro, y ahora yo te veo muy interesado en el tema de Cuba concretamente como el hombre nuevo. Yo estando allá, pues eso del hombre nuevo, francamente, yo no lo veo, sinceramente. Es un segmento, eso es un segmento de un proyecto social que es demasiado grande, donde probablemente el hombre nuevo sea un órgano de ese cuerpo, ¿entiendes? No va a decidir el resto de la totalidad del sistema. O sea, sí. Porque igual que hay un hombre nuevo, hay un hombre estancado, hay un hombre Pero vago, ese hombre nuevo hay que preservarlo, Ernesto, es lo que te digo. Hay que preservar ese hombre nuevo. Estamos claros. ¿Cómo se preserva? Bueno, mira, esa es la pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿O hay que liquidarlo para empezar de nuevo en Cuba? Yo manejo mucho una teoría de uno de los pocos hombres que se atrevió a hacer una teleología insular para descifrar hacia dónde estaba caminando Cuba, que es don José Lezama Lima. Yo diría que está en la lista de los 3 mejores escritores de la lengua española del siglo XX. Y tú has hecho un documental sobre él, ¿verdad? Exactamente. Y él maneja una teoría que es: Cuba construye sus catedrales en el futuro. O sea, probablemente nosotros seamos esa estocada de una futuridad cubana, que estamos en una especie de hibernación esperando a mejor condiciones para la reconstrucción de ese país. Así me siento yo. O sea, en algún momento tendremos que regresar ahí a hacer valer toda una experiencia, toda una comprensión de una complejidad multinacional, una experiencia de haber vivido en muchos sistemas sociales diferentes, porque vivir en Estados Unidos no es lo mismo que vivir en México, que vivir en España o que vivir en Sudamérica. O sea, entonces yo todo ese provecho, como lo tiene mi generación, contemporáneos míos, me los encuentro lo mismo viviendo en Japón, que me los encuentro en Noruega, que me los encuentro en cualquier lugar del mundo. Entonces creo que cuando ese imán se recoja de esa estampida, ahí puede que entonces nosotros tengamos un sentido histórico, porque nuestra generación también fue exiliada ex profeso para quitarse de arriba un ejército intelectualmente muy capaz de oposición que Fidel Castro no tenía cómo confrontar. Entonces, ahí hay muchos tejes y manejes. O sea, yo creo que realmente el destino de Cuba no está en las manos de los cubanos. Eso es lo que yo pienso. La deuda de Cuba, que a pesar de que no es una deuda estratosférica, es una deuda que tiene compromiso con los acreedores, y que hay que ver cómo se negocia eso, al margen de quién esté o no en el poder, qué ideología esté o no en el poder. Eso por un lado. Por otro lado, en la geopolítica mundial hay que ver cómo juega Cuba con los intereses. Estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo.
Estados Unidos puede estar jugando un teatro con nosotros y Marco Rubio probablemente, lejos de resolver ese problema, lo ponga peor. Déjame hacer una pregunta, mi querido Uber, porque si no nos vamos a clavar nada más en esto. Y en el libro, o sea, creo que ya quedó claro lo que dijo. Hay reacciones aquí de la gente, unas a favor de Ernesto, otras en contra, como es natural. Me dice Pastor. A ver, Pastor, adelante, Pastor. Me está mandando un mensaje, Pastor. Rubén, hace un momento nos recomendaron el libro de El Bogotazo y bueno, todo esto de Fidel Castro y demás. Encontré una versión en PDF que más tarde les estaré compartiendo por allá en el canal de Telegram. Ok, perfecto, ahí está, pues me interesa, yo no lo he leído. Y pero... Y perdón que te interrumpa, Rubén, para la comprensión del fenómeno de la dupla con Fulgencio Batista es importante el libro de Nelson Machín, Las dos cruces de Cuba. Nelson Machín. Machín Viera, con V. Viera, Las dos cruces de Cuba. Mi querido Pastor, a ver si lo puedes compartir en lo que terminamos. Y aquí ya vi reacciones. Yo quisiera cerrar el tema, si me permites, Rubén, discúlpame. A ver, te iba yo, pero dale. Hay algo interesante que dice Ernesto sobre el tema de Cuba, que la salida para Cuba tampoco es la democracia. O sea, porque para él está en crisis este sistema y que más bien Cuba podría tener una combinación de formas de administración o de elección de sus gobernantes. ¿Algo hablas tú de eso? ¿Podrías precisar, por favor, Ernesto? Mira, yo veo un carril de desarrollo que no necesariamente tiene que ser el vector por donde opte la solución futura, pero es un carril de desarrollo. El modelo chino, por ejemplo. Una especie de capitalismo de Estado con dos modelos mixtos de economía, una economía centralizada, controlada, pero con ciertas libertades de la economía, de la iniciativa privada y de la libre empresa. Creo que por ahí se puede hacer una combinación, porque lo que no me imagino es un cambio radical de la noche al día. No sé cómo eso se pudiera instaurar después de casi 70 años de tanto centralismo, de tanto estatificación de la sociedad, de una sola ideología, de un solo partido. Entonces, tal vez nos regalen ilusiones democratizadoras, como puede ser la libertad de elección, que sabemos que es lo más fácil de frustrar, de manipular, porque desde los algoritmos sabemos, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Venezuela, está pasando aquí en México. Entonces, los algoritmos son muy fáciles de manipular también. Entonces, nos pueden regalar esa fantasía democratizadora de decir, bueno, pueden tener pluripartidismo. La oposición se puede organizar, se puede constituir y puede optar por las urnas. La gente puede votar libremente. Vamos a suponer que pudiéramos llegar, el cubano de afuera puede regresar a invertir a la isla con ciertas restricciones y ciertos controles estatales. Cuba va a indemnizar a ciertas y determinadas compañías, empresas y propietarios de la nacionalización aquella que cometieron en los años 60, donde despojaron a miles y miles de familias de sus propiedades y las nacionalizaron. En fin, tendría que ser una voluntad política muy bien organizada. Si yo creyera que todavía en la nomenclatura regente de Cuba hubiera inteligencia económica, inteligencia política, inteligencia negociadora, inteligencia comercial, financiera, no solamente inteligencia militar, que es lo único que les queda. Si yo pensara así, yo creo que ellos ya tuvieran un programa para esa transición que en algún momento probablemente hasta sus propios aliados les van a reclamar. Porque ya aquello llegó al final, ya no hay para dónde, ya no hay agua, no hay electricidad, no hay medicina, no hay educación, no hay triunfos sociales, hay una miseria absoluta, hay una calamidad, hay una depauperación total, hay una corrupción galopante. O sea, hay una cosa extrañísima. Y no ¿conoces la experiencia de Vietnam, Ernesto? ¿La experiencia de Vietnam? ¿Conoces? Puede ser también otro referente, fíjate, porque fíjate que recientemente estuvo el presidente de Vietnam y estuvo conversando con Raúl. O sea que probablemente ellos estén articulando o un cambio fraude o un teatro democratizador o una transición que la gente apruebe, lo mismo los de adentro que los de afuera, que los enemigos, que los contrarios, para entonces pensar que entramos en una fase de modernización. Que como bien tú dices, a mí me parece que la democracia sería insuficiente, pero igual es un gran primer paso, ¿no? Porque las democracias ya sabemos que se pueden hackear.
la democracia americana está hackeada, la democracia mexicana está hackeada y las democracias europeas están hackeadas. Tenemos a von der Leyen presidiendo impopularmente el Parlamento Europeo. Entonces tú dices, ¿a dónde vamos a llegar? ¿De qué democracia me están hablando? Sí, miren, ya son las 9 de la noche con 42 minutos. Quiero decirle a Uber y a la audiencia que si escuchan bien, por algunos comentarios que veo por aquí, sobre todo de Enrique Villa, Ernesto dice cosas que no diría un cubano de Miami. Está diciendo un fan de este que va a ser secretario. Exacto, esa es la diferencia. No las diría jamás. Yo creo que es muy importante no apelar al prejuicio. Es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio. Y a todo aquel, fíjese, dense cuenta que Ernesto está, y no tengo que intervenir en tu defensa, pero me molestan algunos comentarios que me parece como mira, qué charlatán. A ver, este cuate, Dominic, quién sabe quién sea, qué charlatán. Pues quién sabe quién seas tú, maestro, pero charlatán, alguien que dice cuestiones que no te gustan, que no te caen bien, entonces lo fácil es decir que charlatán. Está bien, estamos viviendo eso en la sociedad. O estás de acuerdo conmigo, y si no estás de acuerdo conmigo, eres un charlatán. Qué fácil, qué bonito, qué padre. Es que Ernesto no es un post-revolucionario. Pero sin argumentos. Este que acaba de decir, qué charlatán, a ver, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son tus credenciales? O sea, a mí me molesta mucho eso. Y entonces estamos escuchando a alguien que dice, a ver, nos da no la visión de esta izquierda dogmática, etcétera, etcétera. Yo he estado en Cuba, mi querido Armin, y te he contado cuestiones que he visto ahí, y no todas las que vi ahí, porque pues no, y por favor, para empezar, no existe libertad de expresión, punto, se acabó. A mí me pidieron cuando fui a cubrir a Cuba que no entrevistara a fulanos, a sutanos, y lo he dicho aquí, y lo cumplí cabalmente en función de que pudiera entrar mi empresa a cubrir la visita del Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, a Cuba, pero con la cuestión de que no podía, ¿cómo se llamaba Esteban? Uno de los derechos humanos, no puedes ir a entrevistar, ok, no se preocupen, ¿no? Pero saqué cuestiones que nadie en la Plaza de la Revolución, en fin, ya lo he yo contado. Entonces, estos izquierdistas de aquí, mexicanos, que van de turismo sexual a Cuba y que van, no, por favor, mi querido Uber, me consta, tengo testimonios tremendos, entre ellos el de una señora que al principio cuando fui, que me daba masaje en un hotel en el Varadero, no el puerto, sino Varadero, se llama, no, un lugar, el Vedado creo, no Varadero. Hasta la tercera visita que fui, llorando, me soltó la señora, una señora estupenda, la verdad de lo que ella sentía y cómo había apoyado aquello del común. No. O sea, cuidado con el tema, porque, y que nada de que izquierda y derecha, ahí están totalmente mareados. Esto no es de izquierda ni de derecha. Y lo de los Rockefeller que tú dijiste, prácticamente me consta. Perdón la interrupción. A las élites globales le funcionan muy bien los dictadores de izquierda y por eso los han promovido mucho en América Latina, porque los coaccionan, los chantajean, los arrinconan y tienen nada más que negociar con un único poder. Si a la élite le interesaran las democracias, América Latina estuviera inundada de democracia, pero la democracia es una repartición del poder y entonces hay que consensuar con demasiadas fuerzas políticas. Ellos prefieren un hegemónico dictador autoritario porque a ese le dan la orden, le dan el crédito y le ponen el azote arriba. Y eso le hicieron a Fidel Castro, como se le hicieron a Hitler, como se le hicieron a Napoleón, como se le hicieron incluso hasta dictadores de derecha como Pinochet, que cuando ya no les convino también lo quitaron. Es que manipulan nuestra historia como si fuéramos niños. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Pastor Delgado, V. Rojas Caballero, Ernesto Fundora, para mí está llegando un poquito como que, y aparte te había dicho a ti que 1 hora. Uber, ¿quieres hacer una última pregunta? Mira, yo quisiera decir algo muy interesante respecto a lo que tú también estás diciendo.
Ernesto, en su libro, en la página 55, dice, ya no somos de izquierda ni de derecha, ahora somos los endeudados contra los prestamistas insensibles. ¿Qué te parece? Y somos ellos contra nosotros. Somos los de arriba contra los de abajo. Somos los de estas Silicon Valley y tal. Somos los que estamos siendo observados como en el Big Brother tremendo. Somos los que nos van a llevar a la tecnocracia brutal, ¿verdad? Donde nos quieren incluso arrebatar el alma. Eso digo yo, no sé qué digas tú, Ernesto. Sí, totalmente. Ya incluso se habla de tecnología de intervención del alma. Sí. Se habla de que muchos centros de experimentación en esa universidad de la singularidad que ellos tienen, en ese mismo CERN, en Suiza, dicen que en las mismas, en el área 54, en todos esos lugares secretos que nosotros conocemos 3 o 4, porque deben haber cientos, se dice que hay tecnología que somos incapaces de sospechar. Lo que se habla que Donald Trump va a desclasificar, que son 1000 patentes, dicen que eso es de los años 60. O sea, que eso es viejísimo todo. Entonces, imagínense el desfase que tenemos entre la realidad y la información asequible que hay. O sea, somos en realidad conejillos de laboratorio, somos ratas de laboratorio a merced de un experimento social. Eso es incuestionable, señores, eso es muy evidente. En el marco de angustia, de estrés, de guerra, de mundo fiduciario en que vivimos, donde la deuda está como un azote en nuestra conciencia desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, no podemos proclamar que vivimos en libertad, señores. Eso es una falacia infantil, donde todo el mundo está siendo sujeto a una esclavitud laboral, mal pagado, todo el mundo sin tiempo para el ocio, sin tiempo para el placer, para el goce. Exacto. Exacto, estás hablando como un verdadero comunista, no como estos falsos de izquierda. No, un liberal, yo soy un liberal, yo quiero la libertad más cercana a la utopía que puede encarnar la humanidad, no me interesan las ideologías, yo quiero una libertad real para la ciudadanía. No me interesa ni el sueño americano ni la promesa utópica del socialismo, no, yo quiero una libertad 360 grados. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Habiendo visitado bares por allá en Cuba, yo me Rubén, permíteme solamente agregar algo. Sí, señor, creo que adelante. Toda persona interesada en un cambio real de la sociedad, un cambio auténtico, debe leer el libro de Ernesto, porque Ernesto no toca solamente el tema político, o el tema económico, o el tema geopolítico, no. Él toca también el tema espiritual, el tema del cambio de cada ser humano y de todos. O sea, eso es un cambio integral el que apunta y lo pone en el contexto histórico. Eso es muy importante. Aquí Víctor Manuel González Ramos dice, don Rubén González Luengas, soy González Luengas, ciertamente, a diferencia de lo que dijo este psicofante calumniador, jamás me quité el González yo por motivos de los que él dice que me avergonzaba de mi padre. Me lo quitaron, no, me lo quitaron en Miami. Me lo quitó un director de noticias que dijo, oye, quítate el González, me gusta lo de Luengas. Sí, tú págame, no hay bronca, no, no es cierto. Lo de págame es un decir. Por acá me salió un psicofante, no. Entonces, como dice Víctor Manuel González Ramos, y siempre los medios de comunicación de México salí como Rubén González Luengas. Invite un día a Ernesto Fundora por temas y a él solo. No, hombre, es enriquecedor el contrapunto que ha tratado de presentar Uber, sin duda, sin interrupciones ideológicas de esquema de cuadros y posturas. Bueno, de hecho te invité para el próximo lunes, Ernesto. Ok, perfecto. ¿No? Y le entramos y todo, pero nadie se espante, nadie se asuste. Qué bueno que exista contrapunteo. Somos seres adultos. A mí lo que más, y en eso coincide Uber, coincide Pastor, coincides tú. Estamos en una guerra incluso espiritual. Tú hablas en tu libro, y eso sí me dio tiempo, incluso de estos reseteos, de hacia dónde va esta sociedad. No sé si por ahí también, todo esto del foro económico de Davos, eso no lo dice un cubano de estos de Miami, de Marco Rubio, por favor, abran los ojos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí el tema extraterrestre me cuesta mucho trabajo. Yo eso de repente, híjole, a mí, eso me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero quitando eso, yo te veo un humanista y si bien es cierto es que no he leído tu libro,
me apasiona la idea de poderme sentar a leerlo con calma. Pero a ver, tu conclusión, Ernesto Fundora. Bueno, voy a retomar un poco la propuesta esta de la última reflexión de hacia dónde debe caminar el espíritu revolucionario, según mi consideración humilde, es hacia una autorrevolución subjetiva, espiritual, individual. Sí, yo creo que yo veo el mundo y veo la civilización como un macrosistema donde cada una de las partes tiene una responsabilidad y tiene que hacer su tarea. Claro. Y pienso que si como piezas interconectadas, sincronizadas en el proyecto de la construcción de la sociedad, cada uno de nosotros nos autoperfeccionamos, entonces la consecuencia mayor del macrosistema va a estar optimizada y va a ser de mayor virtud y de mayor excelencia. ¿Qué es lo que yo propongo en este libro? Un update intencionado desde la conciencia, desde la cultura, desde la iniciación espiritual, desde las doctrinas de la meditación, de entender qué ha pasado incluso con la evolución del pensamiento espiritual desde los antiguos escritos de los sutras o de los Vedas hasta el mundo de hoy, naif, donde todo se ha convertido en una mercancía, donde todo se ha convertido en una especie de producto barato, pero que incluso a ese camino también le veo un usufructo. Y entonces considero que en la medida que el individuo se apertrecha de mayor conocimiento, información, diversidad real, no la diversidad esta segmentada que nos quiere vender el poder, sino una exploración y una apertura a los 360 grados. Mira, aprovecho para recomendar una plataforma que se llama Gaia, que tenemos en internet y que lamentablemente no tiene el Gaia. Gaia. A ver, ¿la puedo poner, pastor? G-A-I-A. Gaia, como planeta Tierra. Ah, ok, Gaia, ok, como planeta Tierra, correcto. Yeah. ¿La puedes poner, pastor? Sí. Aquí está. Ahí tienes unos epigenetistas y unos científicos contemporáneos de la complejidad, como es Deepak Chopra, como es Joe Dispenza, como es Brett Graden, como es Bruce Lipton, como es, en fin, ahí vas a ver una cantidad de gente que está enseñando a la humanidad cómo despertar, cómo salir de modelos psicológicos rígidos, cómo poder hacerte una autorreprogramación psicológica, cómo salir de un estado de vida depresivo, constreñido, sumido en esquemas viciados que uno ha heredado incluso de constelaciones familiares, cómo uno puede modificar incluso la salud corporal y mental interviniendo con el lenguaje y con la conciencia profunda y trascendente, incluso los propios genes. O sea, señores, todo esto es un conocimiento que está hiper comprobado y demostrado, pero no llega a los modelos educativos. Si verdaderamente, y esto es una última reflexión que les voy a regalar al México contemporáneo, soy un intromiso, soy un extranjero que ama este país con una severidad. Si verdaderamente tuviéramos una cuarta transformación, si estuviéramos provocando una verdadera reforma o revolución en este país, lo primero que se hubiera cambiado es el modelo educativo. Sí. Pero según ellos lo cambiaron, según ellos lo cambiaron. No, pero eso no tiene nada de nuevo. Ahí lo que hicieron fue maquillar y poner 3, 4 comodines. Estoy de acuerdo. Hagan lo que hicieron los chinos, que los chinos le dan al niño, igual que en Rusia, le dan una computadora pagada por el Estado desde los 3 años y le dan cultura tecnológica y le dan conocimiento científico en lugar de ponerlo a hacer TikTok y a ser influencer, porque en el fondo se sienten esclavos y se sienten un país de maquiladores. Están orgullosos de estar construyendo una economía de maquilación en lugar de ser una economía que engendre conocimientos y patentes de sabiduría. Es increíble el conformismo y además lo atrasado epistemológicamente que están nuestros políticos. Son semianalfabetos. Eso es penoso. Sí. Es penoso y estoy de acuerdísimo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, como no va a venir al Estado a proveerme esa enseñanza, ese conocimiento, esa escolaridad superior, oye, que implicaría tan simple, como le dije yo el otro día a una maestra que está obligando a persignarse a mi hija, le dije, mire, yo no tengo nada en contra de la persignación, pero igual que usted me le da la persignación, usted enséñemela a meditar, a encontrar y a comunicarse con el vacío, a hacer silencio y a tranquilizar su mente. Entonces ahí voy a entender que me le enseñe 5 o 7 modelos religiosos, pero ¿por qué me le impone uno solo?
¿Por qué usted escogió ese? Entonces, ese modelo adoctrinante que vamos heredando. ¿A qué escuela? Bueno, no me diga la escuela que va. No, una escuela pública, una escuela pública. Una escuela pública. O el patriotismo que vemos en las escuelas que los enseñan a cantar el himno, a marchar, a llevar la bandera, todos íconos clásicos de un nacionalismo estancado, viejo, prehistórico. Los pioneros en Cuba, ¿no? Exacto, como hicieron con mi generación, que también nos adoctrinaron para un proyecto también político. O sea, hay que cambiar ese modelo prusiano de enseñanza, de incrustación forzosa de información productiva para el poder. No, hay que construir hombres libres. Eso que estás diciendo de la educación prusiana en Estados Unidos, el gran Gatto, ¿cómo se llama? Taylor Gatto, lo analiza profundamente. Y justamente ahí tú ves toda una alienación educativa en los Estados Unidos, tremenda, donde evidentemente no hay una verdadera libertad en el proceso educativo. Yo estoy de acuerdo contigo en que aquí nos marcaron una falsa cuestión educativa en la mal llamada cuarta transformación, perdón. Oye, qué bien. Entonces ahí estás en la Ciudad de México. ¿Tú ya eres ciudadano mexicano o no quiero arriesgar de que un día te apliquen el 33, verdad? Desde el 2000 soy ciudadano mexicano. ¿Casado con mexicana? No, casado con una venezolana. ¿Con venezolana? Ah, ya se te va a tirar aquí el gallinero encima. Van a decir, con razón, que entonces debe ser de ultraderecha. Y con hijas mexicanas. Y con una hija mexicana. Pensante, me imagino que capacitada para pensar por sí misma, no que el Estado piense por ella, etc. Esa es otra de las razones por las cuales es importante que la educación empiece en la casa. Como decía José Martí, tú no puedes encargarle el conocimiento de tus hijos ni a una nana, ni a un maestro externo. Usted tiene que ser el primer maestro que tenga a sus hijos. Sí. Y darle la opción, o sea, darle la pluralidad como herramienta, la diversidad, la heterodoxia. No en meterlo en un embudo como lo metieron a uno. Absolutamente. Pastor Delgado, V. Rojas Caballero, si se quieren despedir y despedir a Ernesto Fundora. Rubén, definitivamente este programa tocó de todos los temas y es como para que nuestros amigos se den tiempo de regresarse al primer minuto de ese programa y recorrerlo punto a punto, y más tardecito vamos a estar subiendo aquí al canal de Telegram, en breve pongo la dirección, el libro que recomendó Ernesto Fundora y algunas otras cosillas que se nos quedaron por aquí. Muy bien. V. Rojas Caballero desde Lima, Perú, en vivo. Como siempre, te agradezco, Rubén, por tu gentileza, y creo que es muy complejo poder abordar todos los temas que trata Ernesto en su libro, que de hecho lo recomiendo, y yo lo voy a seguir leyendo también porque todavía estoy en la cuarta parte del libro y tengo que seguirlo leyendo. Y hago votos porque haya muchas fechas más de conversación con Ernesto, sobre todo para poder conocer toda la experiencia humana e intelectual que tiene. Muchas gracias. Absolutamente. Muchas gracias, Ernesto. Pues yo muy dispuesto y muy agradecido por la cordialidad de ustedes, por la sintonía, incluso no solamente complacido con una absoluta concordancia, sino que sepamos discrepar y vivir en el disenso sin necesidad de enemistarnos. Eso es algo que es parte de la cultura por la que debe abogar el mundo. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita aquí nos han querido meter en México con eso de que el disenso ya, como alguien puso hace rato allí, ¿no? El disenso ya automáticamente, no, qué barbaridad, qué pena. Bueno, Ernesto, pues te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, hasta la ciudad de Lima, en Perú, pastor en la Ciudad de México, y espero conocerte pronto en persona, Ernesto Fundora. Gracias Rubén, gracias pastor, gracias a los amigos, y yo dispuesto a conversar con ustedes estos temas, y recomienden mi libro, por favor. No, claro que sí, lo pones, pastor, otra vez, lo pueden encontrar en Amazon. Y ahí tienen a Uber Uber es así muy especial, y lee y estudia y todo, y me encanta la idea. Ahí está el libro. Perfecto. Instinto de barricada, ahí está. Y ya viene otro libro, ¿no? Pronto. Ya viene otro libro en febrero. ¿Qué se llama? Que se llama El gen de los raros.
El gen de los raros. Debo aparecer en el primer capítulo. Es sobre todos nosotros, sobre esta tribu de locos que estamos pensando desde la anarquía. Gracias, Ernesto. A ti, Rubén, una bonita noche. Gracias, Pastor. Un abrazo enorme. Mándaselo a este Alejandro González. Gracias. Pero definitivo. Alejandro González. Mi querido Uber, buenas noches, hasta Lima, Perú. ¿Cómo está Perú? Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos. ¿Cómo anda Perú? Bueno, todavía no hay cambios, así que estamos esperándolos con urgencia. Con urgencia. Esperemos que lleguen pronto. Bueno, pero te puedes ir ahí a Barranco, a echar ahí un pisco sour, un anticucho, tranquilo todavía, ¿no? Más o menos. ¿Eh? ¿Uber? Sí, ¿Uber? sí, Rubén, por supuesto. Gracias Pues. por los buenos deseos. Un abrazo. Una excelente noche para todos los amigos. Gracias por la sintonía y bueno, estamos para el momento que tú nos convoques. Encantado. Claro que sí. Gracias, Uber. Fuerte abrazo, mi querido pastor. Rubén, y rápidamente nada más para redondear un poquito el tema de lo que está sucediendo en Siria, pues bueno, resulta que algunos de los rebeldes que están, ya sabemos, allá, pues ya festejando, ¿no?, el derrocamiento de Bashar al-Assad, han mandado videos saludando al pueblo de Israel, invitándolos a invertir en la nueva Siria y demás. Pues bueno, independientemente de eso, también tenemos estas escenas de las calles de Siria y en algunos lugares donde estas personas han estado pues ya celebrando, no solo en Siria, sino en todo el mundo, personas afines a esta ideología, pues bueno, con banderas también de Israel, pues de la mano. Y también recordemos que el líder de estos rebeldes sirios fue parte de Al Qaeda. Ya hace rato vimos cómo esta Hillary Clinton confesaba la creación de Al Qaeda con manos de Estados Unidos. Estoy haciendo nada más así como un resumen rapidísimo. Sí. Y este señor que ahora, bueno, se me olvidó mostrar algo acá en unas hojitas que tengo. Un momentito. Ahorita se los pongo. Son terroristas, son controlados por Israel, por Estados Unidos, estos tipos, por Gran Bretaña. Miren, este señor que antes, ahí dice, Embajada de Estados Unidos en Siria, lo buscaban por terrorista, hoy ya es entrevistado por CNN, por la BBC, por un montón de... Entrevistas exclusivas, lo cual quiere decir que ellos los pusieron. Exactamente. No, Entonces, es para que entendamos desde dónde vienen los hilos, no viene nada más desde la primavera árabe y demás, sino desde los 80s y más allá, cuando todavía este señor de Irak, ¿cómo se llama? Saddam Hussein, todavía estaba ahí, que lo estaban como presionando para atacar a Siria. Pues bueno, él nunca aceptó, ya sabemos lo que pasó con Saddam Hussein, y pues bueno, finalmente, ya como todo es así como un apretado resumen, tenemos las consecuencias de lo que está ocurriendo en Siria. Israel ya está avanzando en zonas que normalmente habían sido desmilitarizadas. De hecho, en la entrevista de Carla Ortiz, también ella hablaba de que desde ese entonces había ya avances en zonas que antes no tenían ningún tipo de ocupación, y todos los titulares que estamos viendo en todas partes son simplemente optimistas para la posición sionista, ¿no? Todos son festejos porque en Israel, en Siria, pues ahora sí ya Israel va a poder hacer y deshacer lo que le convenga. Y aquí está, por último, la corona de estas notas. En Enlace Judío, pues bueno, ya hay pláticas indirectas entre Israel y los rebeldes de Siria, por si les quedaba alguna duda, ¿no? Por si les quedaba alguna duda. Ahí está. Y déjame nomás aquí poner nuevamente, qué bueno que aquí nomás a Carla Ortiz, mira, nuevamente. Muy guapa Carla Ortiz ahí, pero Carla Ortiz es cineasta y es una persona muy politizada y se fue a Siria. Debe haber otras cosas de ella aquí en su página, déjame ver, estoy en su página, y les voy a poner otras de Carla Ortiz, vamos a ver, esta de aquí, ahí está, ¿ya se está viendo? Se está viendo, Renzi. No, muy linda, ¿no? Carla, muy buena gente. Allá la conocimos yo en Los Ángeles, California, la entrevisté en KPFK, en Contragolpe, cineasta, pero pues también tiene que vivir, ¿no?
Tiene que hacer, digo, me refiero, pero ¿quién de estas mujeres se va a meter ahí a cuestiones, ahí de política, ¿verdad? Pero hay para que la sigan en su... Y ahí le dice, oye, dice Rubén que ya no lo pelas, ¿no? A ver qué dice aquí, deja ver qué dice aquí. De cultura, de entretenimiento, pero sobre todo de conciencia con el medio ambiente. Nuestra madre tierra es todo lo que tenemos. Bueno, la madre tierra y tal, bueno, todo este tema. Cuídate mucho, Carla, pues, pero ¿qué? Pues aquí les presento otra vez. Que viene de la montaña. Carla Ortiz. Y puso una churrería en Los Ángeles, ¿eh? Something's got a hold of me lately. No, I don't know myself anymore. Bueno, así están las cosas, mi querido pastor, con Carla. Por cierto, Rubén, se me olvidó en este resumen que les estaba yo comentando rápidamente. De hecho, me mandaron esto que voy a poner aquí en pantalla, que tiene que ver todo lo que está ocurriendo en Israel y todo el avance de los sionistas en Medio Oriente, etcétera. Pues bueno, tal vez esto no les va a sonar, pero bueno, ya para 2025, la CURP que conocíamos, la que tenía alfanumérico, ¿no? Letras y números. Que la empezó Calderón, si no mal recuerdo. Exactamente, justamente, la comenzó, bueno, no, la comenzó Fox en realidad. Fox la comenzó, exactamente, sí, porque yo la recibí. Y tú no tienes propiedades, y tú no tienes propiedades. Y pues bueno, justamente ya para el 2025 la tenemos a la vuelta, un documento ya biométrico, se acaban estos símbolos alfanuméricos. Ahora nos van a tomar las huellas, nos van a tomar, la foto, nos van a tomar el iris, etcétera, y lo que se les vaya ocurriendo en el camino. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Porque pues resulta que hay un país que ya la implementó desde hace un buen tiempo, y que resulta que es Israel. Y la agenda que estamos viendo en Israel es la misma agenda que estamos viendo en todas partes, y lo que estamos viendo en Medio Oriente es lo mismo que está ocurriendo en todas partes, y poco a poco estos sujetos que están allá en Medio Oriente impulsando esta agenda han ido colocando a todos sus alfiles de todos los partidos y de todas las alas políticas, digamos, izquierda, derecha, lo que quieran, con la misma agenda exactamente. Eso explicaría por qué entonces hay muchos gobiernos que están, por ejemplo, Milei, tan cercano al sionismo, en este caso Trump con su gabinete tan cercano al sionismo, y en este caso Claudia Sheinbaum, les guste o no, con un secretario de Relaciones Exteriores abiertamente sionista. Y pues bueno, y resulta, esto se conjunta con lo siguiente: ¿quién está nominada a Persona del Año para aparecer en esta revista Time, que ha tenido en su portada a este señor y a este señor? A Peña Nieto. A Peña Nieto también. Pues resulta que Claudia Sheinbaum. Entonces, pues eso es lo que me preocupa bastante, la verdad, porque esto nos dice muchas cosas sin decirnos nada. ¿En qué caminos andas, Claudia? Y entusiasmados tantos con la izquierda. ¿En qué caminos andas, Claudia? Oye, híjole, se me fue otra cosa que te iba a decir de esto. Bueno, ahí está Peña Nieto, desde luego Jorge Ramos, y les cuesta tanto trabajo creer lo que nos acaba de decir Ernesto, de la simulación, de que unos por aquí y otros por allá, ¿no? La simulación de que unos por aquí y otros por allá. Cuando se entienden, hombre, tras bambalinas se entienden, aunque se enoje Noroña y me diga, ¿qué te pasó, Luengas? No, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Verdad? Bueno, yo publiqué, déjame ver, sí, les quiero recomendar rápidamente a la audiencia, pastor, ya para irnos rápidamente, presentar, adelante. Detener pantalla, presentar, que lean esto que está subido en rubenluengas.com. Bashar al-Assad y su familia llegan a Rusia bajo condición de asilados por motivos humanitarios, ¿verdad? Bueno, entrenle aquí, esta es la nota que ya está en todas partes, pero lo que no está en todas partes es esto. Este es un análisis ¿cómo se llama? Bueno, entren ahí, véanlo. Y luego miren, por ejemplo, vean estos simpáticos personajes con Bashar al-Assad
A la izquierda, mujeres sirias en el equipo nacional de voleibol bajo el régimen aconfesional de Assad. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Y a la derecha, mujeres sirias bajo la libertad y la democracia de los yihadistas de Al-Qaeda, ISIS, ¿verdad? Que tomaron el poder en Siria, apoyados por Occidente, entiendas Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, los medios de comunicación aquí en México, estos, contra lo que hacía este hombre. Lástima que no tuve a... Luego, os dirán que Assad era un dictador, pero ganó unas elecciones ante los ojos de Occidente. Aquellos que llamáis rebeldes son terroristas de Al-Qaeda, cuyas mujeres usan el niqab, como en Afganistán, algo que explica por la bandera talibán que ondearon, bla, bla, bla. Aquí están. Luego por acá, ayer se celebraron las elecciones presidenciales en Siria, o sea, no ayer, pero que tienen lugar cada 7 años. Los votantes pudieron escoger entre Bashar al-Assad y 2 candidatos progresistas propuestos por la Asamblea Popular. Fueron invitados observadores internacionales y tal. Lean, métanse aquí para que vean. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Ni de los radios no sé qué, ni de las televisoras no sé qué, ¿verdad? Están poniendo terroristas en Siria, porque además les conviene controlar eso geoestratégicamente correcto, pero económicamente, y le tenían la mira desde hace muchísimo tiempo. Mi única duda es cuál fue el papel de Putin. Algunos dicen sionista traidor. Putin, a fin de cuentas, ha recibido a su familia y Bashar al-Assad, oftalmólogo, por cierto, pero tiene una tolerancia extraordinaria hacia los cristianos en Siria. Vean, aquí, no como en otros países, y a estas chicas, ¿no? Ahí está, jugando básquetbol con shorts, ¿no? Esto bajo la cuestión de la dictadura aconfesional de Bashar al-Assad. ¿Qué va a pasar en Siria? Esto es lo que va a pasar en Siria. Bueno, sale, pastor. Listo, Rubén, pues ahora sí ya se quedó limpia la lista de materiales pendientes. Perfecto, pastor. Nos vemos mañana. Mañana, martes, 8 de la noche. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Una señora me dijo la otra vez, oiga, don Rubén, faltó la lucecita de la esperanza. Es que de ese lado no tengo. Ah, mire qué buena onda. Gracias, Israel Machado. Parece como en Afganistán. Sí, correcto. Exactamente, con el señor Brzezinski. Totalmente de acuerdo. Dijo, faltó la luz de la esperanza, se acordó de aquel quinqué. Lo que pasa es que en ese lado de la tengo un conector arriba y se veía muy feo el cable. Entonces hoy puse una velita roja. Aquí está, mira, la velita roja. Ah, sí, claro. Ahí se ve. Sí, no, se ve. Sí. Ahí está, la velita roja. Es la luz de la esperanza, esa luz que tenemos que encender. Pastor, yo, ustedes, todos nosotros, que creemos en la necesidad de un verdadero cambio. No ese de izquierda y derecha y que el Peje y que Claudia, no. Y que Morena, no, por favor, ojalá despierten. Y obviamente menos los otros que estaban antes. Ahí está la luz de la esperanza. Y arriba un señor que, como quiera que sea, digan lo que digan, Martin Luther King, ahí está, asesinado en los Estados Unidos, y que tenía una onda, pues creo yo que buena. Algunos dicen que no, que hay que reescribir la historia. No, lo admiro mucho a Martin Luther King. Sale pues, pastor, vámonos, hasta mañana, 8 de la noche en contacto. Un abrazo, Rubén, un abrazo a todos.